Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este Evangelio de Juan. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue su precioso Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Entonces vamos a Juan 10. Juan capítulo 10. Bueno, ya vimos que en Juan 10, que Jesús dijo a los fariseos, a los judíos, que Él es el buen pastor y que ellos son ladrones, asalariados, cosas así. ¿Okay? Mostrando la diferencia entre Él y ellos. ¿Okay? Y después de eso vimos la reacción de la gente, que la mayoría rechazaron lo que Él dijo, diciendo que Él tiene un demonio. Pero había pocos que dijeron que, bueno, no, ¿cómo puede ser que alguien así puede sanar un ciego? ¿Sí? Entonces, usualmente cuando estás predicando, tanto como lo que pasó con Jesús, cuando estás dando el evangelio a una persona o predicando el evangelio en la calle, la mayoría rechazan la verdad, pero hay algunos a veces que escuchan. Y es por eso que debemos salir. ¿Sí? Y ahora estamos en Juan 10 y versículo 22. Juan 10 y versículo 22, que dice: Y hacíase la fiesta de la dedicación en Jerusalén, y era invierno. Y esta fiesta de dedicación se refiere a una fiesta que se llama Hanukkah en inglés, algo de los judíos. Y esa fiesta no es en la ley. Si estás buscando en Levítico y Números y lugares así, no vas a encontrar esa fiesta. Pero vea que Jesús está celebrando. Entonces parece que hay mérito en esa fiesta. Parece que una parte de esa historia sobre Hanukkah, como que Dios prendió la luz del candelabro que estaba en el templo. Hay algo ahí, porque Dios estaba ahí celebrando. Y vamos a ver. También nota que ya es invierno. La fiesta de cabañas era en casi septiembre, octubre, y estamos saltando al invierno. Entonces hay una diferencia de 2 o 3 meses entre lo que pasó en Juan 10, versículos 1 hasta 21 y versículo 22. Porque Hanukkah es celebrado en diciembre. ¿Sí ve? Diciembre. Y para los que estudian a veces, puedes conectar esto a la concepción de Jesús. Entonces hay algo en diciembre que puedes celebrar cristiano si estás dando cuenta de las cosas que están en la Biblia. ¿Okay? Porque Dios dedicó su Hijo en diciembre, adentro de la Virgen María. Pero bueno, eso es otro estudio, ¿cierto? ¿Okay? Y ahora, si estamos en diciembre, estamos acercando más a Calvario, estamos acercando más a la Pascua. Hay casi 3 meses que faltan. Ahora estás viendo la cronología de Juan y como Juan enfoca mucho en esos últimos 6 meses de Jesús, más que los otros evangelios, porque hay mucho ahí para todo el mundo, judío o gentil. Amén. Y nota que versículo 23. Y Jesús andaba en el templo. ¿Sí ve que se fue al templo durante esa fiesta? Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿No? Y este pórtico de Salomón es un lugar en ese templo de Herodes, en el templo judío, ¿okay? Que es en el corte de los gentiles, es fuera, es en el borde de ese templo. Entonces ahora Jesús, cuando Él se va al templo, Él no está entrando a la parte donde están los judíos, sino Él está en la parte con los gentiles, porque si te acuerdas, en Juan 8 Él fue echado del templo. Ellos querían apedrear a Jesús, ¿de acuerdo? Y Él se fue, Él salió. Y después habló con el ciego en Juan 9 fuera de ese lugar. Y vea que Jesús sigue fuera, Él sigue fuera de los judíos,
listo para trabajar con personas en este mundo, tanto como los sentidos. Entonces hay tipología aquí. También nota que es invierno. Entonces es frío físicamente en ese tiempo, pero también los judíos son fríos espiritualmente. ¿Sí ven? Y es por eso que Dios les deja como quieren ser. ¿Quieren rechazar a mi hijo? Yo te dejo. Pero vamos a ver lo que pasa en este contexto y vamos a ver cómo Jesús, tanto como cristianos, actúa. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Vamos a ver cómo Jesús reacciona a personas que ya rechazaron a Él muchas veces. Bueno, Juan 10 y versículo 24, que dice: y rodeáronle los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo traes suspensa nuestra alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Esto parece muy curioso, ¿cierto? Esos judíos son los mismos líderes religiosos de antes, los fariseos, y ahora ellos están ahí buscando a Él cuando Él es fuera de templo para comenzar algo con Él, ¿sí ven? Y a veces esto pasa con los insensatos y burladores. Quieren comenzar la, entre comillas, pelea con un cristiano, con un creyente de la Biblia. ¿Sí ven? Los siervos no son mejor que su maestro. Esto pasó con Jesús primero. Entonces vamos a ver cómo Jesús reacciona a eso. Pero para mirar ese versículo, mirando la primera frase: y rodeáronle los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo trae suspensa nuestra alma? Y nota que ellos tienen que buscarle ya, porque Jesús no fue hasta ellos en su corte. Y la cosa rara es que la pregunta muestra que ellos no escucharon a Jesús durante esa parábola en Juan 10, todo lo que pasó en Juan 9, todo lo que pasó en Juan 8, todo lo que pasó en el resto de Juan, todo lo que pasó en los evangelios. No están escuchando. ¿Cómo así que necesitan eso? ¿Sí, va? Es decir, ¿crees que un dicho de boca será suficiente para personas que ya rechazan la evidencia que recibieron de Jesús durante la mayoría de su ministerio? Eso parece como los burladores de hoy en día con cristianismo, ¿cierto? Es muy similar, hermanos. Vamos a Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3 y versículo 3, que dice: sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, parece como los judíos, ¿sí? Y diciendo: ¿en dónde está la promesa del advenimiento de Él? Refiriendo a Jesús. Ustedes dicen que Él va a regresar. ¿Dónde? ¿Sí, ven? Es como ellos rodeando a ti en la calle y comenzando la pelea y burlando de las cosas que estás diciendo, ¿sí? Siguiendo. Porque desde el tiempo en que los padres se durmieron, todas las cosas perseveran así como desde el principio de la creación. ¿Ok? Eso parece como evolucionistas, personas así, ¿cierto? Piensan en esa manera y es la manera equivocada. ¿Cuál es su problema? Versículo 5. Porque ellos ignoran esto voluntariamente. ¿Sí ves? Es lo mismo con los judíos. Ya decidieron muchas veces rechazar a Jesús y ahora dan una pregunta así, uno que él ya respondió a muchas veces. ¿Sí ves? Pero sabemos que las personas son así. Siguiendo, la segunda frase, volviendo a Juan 10. Juan 10 y versículo 24 dice, la última oración ahí: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y a lo menos, hermanos, esa pregunta tiene un poco de valor, ¿okay? Porque eso muestra un poco sobre cómo Jesús trató con su gente en ese tiempo. Porque es cierto que él nunca dijo a los judíos públicamente en Jerusalén que él es el Cristo. Hasta ese momento, ¿sí ven?
Déjeme explicar. Vamos a Mateo. A Mateo 16. Mateo 16 y versículo 13, por favor. Entonces, los judíos tienen una pregunta decente casi con esto, pero no, porque ya recibieron muchas evidencias. Y ahora vamos a ver cuándo Jesús dijo claramente que es el Cristo y a dónde y por qué Él no está diciendo eso en Jerusalén. Mateo 16 y versículo 13 dice: y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, eso es fuera de Israel, en un lugar de los gentiles, ¿sí ve? Y acuerda que él estaba en el corte, en ese pórtico de Salomón, que es parte del corte de los gentiles, ¿sí ve? Entonces, cuando él estaba fuera de Israel, 13, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Dios ayudando a nosotros con su pregunta, dando la respuesta ahí, ¿cierto? 14. Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas, dice de ser. Y vosotros, refiriendo a los discípulos, ¿quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso es la cosa. ¿Sí ven? Jesús quiere que el Padre revela eso aquí en su corazón, para que sea algo fijo y seguro y permanente, y lo reconoces de verdad. Por eso Él no está diciendo eso a ti directamente: yo soy el Cristo, porque eso no tiene valor si el Padre no revela eso a su alma y su espíritu. ¿Sí, ¿verdad? Y parece que Pedro recibió esas buenas nuevas del Padre sobre Jesús. Gloria a Dios. Pero nota esto, versículo 20. Versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo, porque Jesús quiere que eso pase también con las otras personas, incluyendo los judíos en Jerusalén. Que ellos reconocen por sí mismos y por el poder de Dios que la persona enfrente de sus ojos es el Cristo, Él es el Mesías, ¿sí? Entonces Él no estaba diciendo de eso directamente en ese momento. Okay. Y sabes que lo mismo pasó con nosotros, ¿sí? Había personas leyendo a mí la Biblia, predicando el Evangelio y todo eso, y Dios utilizó a ellos, su espíritu y la palabra de Dios para obrar con mi corazón, ¿sí? Pero había un momento que yo tomé la decisión de dar cuenta que Jesús era Cristo, y eso fue revelado por el Padre también, aquí. Y ya el Espíritu Santo mora en mi corazón. Y es lo mismo para cada cristiano, ¿sí? Es lo mismo para cada persona que no conoce a Dios en ese momento. Tú puedes tener esa misma experiencia si buscas a Dios sinceramente de corazón. No sinceramente en su religión, no. En su corazón buscando a Él, no a la religión. Hay muchos que son sinceros en siguiendo testigos de Jehová o lo que sea. Eso no importa, porque cuando sigues esa doctrina falsa, estás sinceramente rechazando la Biblia. ¿Sí, va? Pero no, Dios quiere que estés buscando a Él principalmente. Y si realmente estás haciendo eso, Él va a mostrar a su Hijo. O Él va a mostrar a ti su Hijo, lo que quiero decir. ¿Sí, va? ¿Ah? Bueno, pero había un momento que Jesús dijo abiertamente que Él es el Cristo. ¿Cuándo fue eso? Que vamos a Marcos. Marcos 14. Marcos 14. Y ahora ya estamos llegando a ese juicio falso, que es en la noche, durante esa hora de poder de las tinieblas y todo eso. ¿Okay? Marcos 14. Y acuerda que Jesús dejó que ellos le llevaran a ese juicio falso. ¿Okay?
Entonces las personas ahí juzgando a él ya rechazaron a Jesús tanto que están básicamente haciendo las cosas que el diablo quiere. ¿Sí ven? Son burladores, son casi 100% en contra de Jesús. Y ellos dicen, Marcos 14 y versículo 61 dice, mas él callaba y nada respondió. Ese es Jesús, él no respondió a las preguntas hasta, versículo 61. El sumo sacerdote, ahora jefe, le volvió a preguntar y le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y creo que si chequeas a Mateo, dice que estamos jurándote por medio de Dios. Había un juramento ahí. Y vea la respuesta. 62. Y Jesús le dijo, yo soy. ¿Sí ve? Yo soy el Cristo. Y veréis al Hijo del Hombre asentado a la diestra del poder de Dios y que viene a las nubes del cielo. Entonces, él testificó que él es el Cristo en frente de personas que ya rechazaron todo sobre él durante todo su ministerio. Y algunos como Juan que ya aceptaron esa verdad y ya saben eso de corazón. ¿Sí? Entonces, para comparar esto a algo, piensa en el gran trono blanco. Todas esas almas, todas las personas que son perdidos, que están en el infierno todo ese tiempo y llegan ahí y vean a Jesús ahí en ese trono juzgándoles. ¿Sabes qué? Dios va a decir, yo soy el Cristo, mira. ¿Sí, va? Yo hice todo para ti y rechazaste a mí para su religión, para ti mismo, para las cosas del mundo, etc. Y ellos van a confesar esa verdad, pero ya llegaron tarde. Y van a recibir las consecuencias de su pecado. Entonces Dios es bueno. Él sufrió para nosotros en este juicio falso para dejarnos la oportunidad de recibirle en este mundo, en esta vida temporal, ¿sí? Pero si no recibes él antes de que mueres físicamente, se acabó. Y vas a llegar a su corte, vas a decir la verdad sobre él, la gloria del Padre. Y con todo eso, vas a ir al lago del fuego. La decisión es tuya. ¿Okay? Ya hice mi decisión. Yo voy a escuchar a Dios. ¿Sí, no? Pero bueno. Okay. Volviendo, Juan 10. Juan 10, por favor. Okay. Y antes de seguirnos en ese contexto, okay, yo quiero que notes que la respuesta de Jesús que vamos a ver refleja todo lo que ya estábamos diciendo, okay, mostrando muy claramente que Jesús conoce los corazones de estos hombres, de estos judíos, porque están ahí para burlar, para comenzar peleas y no recibir la verdad, ¿sí ven? Eso parece como los líderes religiosos, ¿sabes? Juan 10 y versículo 25 dice, respondióles Jesús, os lo he dicho y no lo creísteis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y para siempre no perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Okay. Entonces Jesús responde según la luz que él dio a estos judíos 2 o 3 o 8, 9, 10 veces antes durante su ministerio. La misma luz, ¿sí ven? Porque eso es la cosa que no creen, ¿sí ven? Esto muestra algo de Dios, que Dios está listo para repetir cosas a nosotros. Repetición es la madre de aprendizaje, es un dicho en inglés. Eso es cierto. Es que somos ovejas, no somos tan sabios. Entonces necesitamos que Dios repite cosas a nosotros para que podamos aprender y ponerlo en práctica, ¿sí?
Okay. Y usualmente repetición es hecho por Dios para que podamos recordar algo importante o para confirmar algo a nosotros. Es uno de los dos. En este caso, Dios está mostrando, es vean, ya deben saber. ¿Sí? ¿No viste todo lo que hice en frente de los ojos de ustedes mismos? Ah. Bueno, vamos a ver esta cosa sobre repetición. Vamos a Salmo 62. Salmo 62. Salmo 62 y versículo 11 dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído eso. ¿Sabe por qué? Dios te dio una boca, pero 2 oídos. ¿Sabes qué? Cristiano perdido, debes escuchar a Dios más que hablarle. Eso te ayudará. Se llama humillándose a Dios, ¿sí, no? Siguiendo. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza y tuya, Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Y eso conecta versículos como Jeremías 17 y versículo 9 que dice que corazón es engañoso, etc. ¿Sí ve? Y que Dios escudriña los corazones y paga a las personas conforme a su obra. Entonces Dios está mirando su corazón, ¿sí ven? Y Él te habla. Y a veces, cuando Él te habla, tienes que escucharlo 2 veces. Puede ser 3, puede ser 4. Sabes que cada vez que Dios te deja escucharle de verdad, eso es una misericordia de Él. Eso es lo que yo digo. Es una bendición que Dios te deja la oportunidad de recibir a su Hijo. Estás reconociéndolo. ¿Sí ven? La mayoría no. La mayoría piensa que es como una pistola en su cabeza o dicen cosas así, muy raro, cosas muy raras. ¿Sí ven? A personas que están evangelizándoles. Y la cosa rara es que si eso era cierto y yo tenía una pistola aquí en su cabeza, tú vas a decir lo que estoy diciendo que debes decir. Pero las personas que dicen eso no actúan en esa manera porque no están recibiendo a Jesús. ¿Sí ven? Pero quieren quejar de Jesús y el Evangelio. Es increíble. La hipocresía es increíble, existe en todo de este mundo impío. Porque es del diablo. El diablo es un hipócrita. El diablo es un mentiroso. El diablo no tiene verdad. ¿Sí? Y él es el Dios de este siglo. Lo siento. ¿Ah? Pero bueno, es muy importante ver, hablando de los judíos en ese tiempo, que ya vimos a Jesucristo refiriendo a la parábola de las ovejas otra vez, la segunda vez, ¿sí ve? ¿Sí ve cómo él repite? Y también él repitió algo sobre él mismo, que yo y su Padre son uno, o que él y su Padre son uno, disculpen. Es decir, que él es el Mesías, que él es el Cristo. Y él dijo eso más que 2 veces antes, a ellos específicamente. Entonces, cuando estamos ahí exponiendo las cosas que Jesús dijo a ellos, yo voy a mostrarte que en Juan, ¿sí ven? Que él dijo eso a lo menos una vez antes. Él está repitiendo la misma noticia a ellos porque no quieren recibir la verdad sobre él. Ejemplos de Dios repitiendo cosas en la Biblia. Calvario, la resurrección. Cada evangelio tiene esa historia. Entonces está ahí 4 veces. Parece muy importante, ¿no? ¿Sí, verdad? Dios está confirmando a nosotros, perdidos o salvos, que la Calvario y la resurrección son las cosas más importantes sobre Jesucristo. ¿Y por qué hay tantas personas enfocando en cosas en su vida en lugar del Calvario y la resurrección? ¿Sí, verdad? Es como no están prestando atención voluntariamente. Bueno, esto puede pasar con un cristiano, con una oveja de Dios, claro que sí. Vamos a ver un poco de tipología entonces. Vamos a Jonás. Jonás 1. Y Jonás era un profeta de Dios.
¿Okay? Entonces, eso es alguien que sigue a Dios de verdad, que está caminando con Él en la tierra. Un creyente de la Biblia, ¿sí ven? Jonás 1. Jonás es un profeta menor, entonces después de Daniel. ¿Okay? Oseas, Amos, Jonás. Jonás 1 y versículo 1 dice, y fue palabra de Jehová a Jonás, y Dios habla a nosotros, ¿sí ven? Él nos da palabras. A veces Él nos da su voluntad para nosotros en nuestra vida. ¿Okay? Siguiendo. Hijo de Amati, diciendo, levántate y ve a Nínive, ciudad grande que y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Entonces Dios dio a Jonás algo para predicar. ¿Sí? A usted cristiano es el evangelio de Cristo. ¿Sí? Okay. Eso es Marcos 16, 15 o 16, algo así. Predicar a todo el mundo, a cada criatura. ¿Sí? Okay. Ese evangelio. ¿Y sabe lo que pasó con Jonás? Él no quería hacerlo. Él salió de la presencia de Jehová porque él no quería predicar a Nínive. Y si lees todo ese libro de Jonás, vas a ver por qué. Es que él sabía que Dios tiene misericordia y él quería que ellos mueran. Es que él conoce cosas sobre Dios, ¿cierto? Y él quería que ellos mueran porque la gente de Nínive estaba matando tantos de Israel. Estos son gente de Asiria y eran los enemigos de Dios. Pero Dios quería que Jonás predica a ellos para que para que ellos pudieran tener la oportunidad de arrepentirse y buscar a Jehová y ser salvos, ¿sí? ¿No? Okay. Y él sabía, entonces él quería correr. Él no quería hacerlo y él se fue a la presencia de Jehová. ¿Y sabes qué? Cristiano, cuando dejas la voluntad de Dios al lado, ya estás escogiendo su voluntad. Estás escogiendo una voluntad que existe por la carne, por el mundo o el diablo, o los tres. Y si haces eso, Dios te deja las consecuencias de su decisión. O tú quieres eso, bueno, hazlo. Yo soy un caballero, yo no voy a forzarte a hacer nada, pero ¿sabes qué? Vas a recibir las consecuencias de sus acciones. Y en el caso de Jonás, él fue completamente comido de una ballena. Y él murió. Y él resucitó adentro de esa ballena y fue escupido después de algunos días. Oh, eso va a pasar a mí, a un cristiano en este día. Es cierto que puede ser que Dios no va a dejar que una ballena te come, literalmente, pero espiritualmente sí, porque la ballena representa al diablo. Y este mundo es como la mar, y estás adentro de este mundo de oscuridad, ¿sí ve? Y si vas a dejar a Dios, estás escogiendo el diablo, ¿sí ve? Y Dios va a dejar que recibes un poco de las consecuencias de sus decisiones en este mundo y vas a sufrir. Vas a sentir que estás adentro de esa ballena. ¿Sí ve? Vas a morir espiritualmente porque no estás siguiendo a Dios. Pero Jonás se arrepintió y Dios resucitó a él y fue a escupir esa ballena. ¿Y qué pasó después de eso? Jonás 3. Jonás 3 y versículo 1, ¿qué dice? Y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo. Esto parece muy similar. ¿Sí? 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en ella el pregón que yo te diré. La misma cosa, ¿sí ve? Si ve cristiano, Dios va a repetir la misma cosa a ti y ver que si cuando arrepentiste era de corazón. Y en el caso de Jonás era, y por eso él se fue a predicar a Nínive. ¿Sí ve? Repetición. A veces para que nosotros podemos recordar algo importante o para confirmar algo que debemos hacer. ¿Sí ve? Y es la decisión de nosotros si queremos aprender de la manera suave o de la manera dura. Aprendí demasiado en la manera dura en mi vida. Se acabó. Yo quiero recibir la sabiduría de Dios. ¿Sí? Entonces estoy intentando seguir a Él. Estás haciendo lo mismo, cristiano. Pero bueno.
Juan 10, Juan 10. Juan 10 y versículo 25. Vamos a ya exponer todo lo que Jesús dijo ahí, esa conversación o ese dicho muy corto que él dijo a ellos. ¿Okay? 25. Enfocando la última frase que es: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. ¿Sí ven? Entonces él se refiere a sus obras como si fuera que él ya hizo obras en frente de ellos y ya dijo a ellos que sus obras son testimonio de él. Eso es cierto, ¿no? Vamos a Juan 5, vamos a ver. Oh, Dios está mintiendo. ¿Sabes qué? Si chequeas todo lo que Dios dijo directamente en la Biblia, chequealo. Vas a ver que todo lo que dice es cierto, porque Él es verdad. Juan 5 y versículo 16. Pero pónete en los zapatos de Jesús. Más que 3 años predicando a esas personas, diciendo las mismas cosas, haciendo milagros, haciendo todo enfrente de ellos, y ellos preguntan algo así. Ustedes saben cuando alguien pregunta algo para ser sarcástico o solamente para comenzar una pelea, porque ellos no realmente tienen interés. ¿Tú crees que Jesús no sabe eso cuando Él puede leer el corazón de la persona? ¿Con quién estás burlando, pues? Esto no es una broma, ¿okay? Juan 5 y versículo 16. Juan 5 y versículo 16 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en sábado. Y lo que pasó en Juan 5 es que Jesús sanó a un enfermo durante el sábado, ¿sí ve? Y ellos quieren matarle por sanando a alguien. Es increíble, ¿no? 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Entonces, por tanto más, procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, mas aún también decía que era Dios, su Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, este dicho sobre el Padre, ¿sí ve? Es Jesús otra vez diciendo que Él es Dios. ¿Sí ve cómo Jesús está repitiendo eso? Y también de sus obras. Mi Padre obro y yo obro. ¿Sí? Porque las obras dan testimonio que Él es el Mesías. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que Él de Juan, refiriendo a Juan el Bautista. Porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, es a saber, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado. ¿Sí ven? Está repitiendo. Juan 10 y versículo 26. Mas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, refiriendo otra vez a la parábola de las ovejas. Okay. ¿Qué fue que él dijo esos meses antes? Bueno, si te acuerdas, el día antes, cuando Jesús fue echado del templo. Okay. Juan 8 y versículo 47. Jesús hablando con los judíos, estos líderes religiosos específicamente. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, mis ovejas me oyen, ¿sí? Las cuales por tanto no oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, ustedes no son de Dios, son del diablo, versículo 44. Él siguiendo ese pensamiento en Juan 10 y versículo 3, hablando de su parábola, ¿sí? Juan 10 y versículo 3 dice: a este abre el portero, refiriendo al pastor de las ovejas, el portero siendo Juan el Bautista, si no te acuerdas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz del buen pastor de Jesús. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera sus ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
¿Así ves? Si ellos eran las ovejas de Jesús, van a escuchar las palabras de Jesús, pero no escuchan a Él porque ellos no son de Dios. ¿Okay? Repitiendo lo mismo. Juan 10 y versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Sí? Entonces, si eres una oveja de Cristo, escuchaste su voz, recibiste a Él como su Señor y Salvador, ¿cierto? Y ahora debes seguirle. Porque sí, Dios es bueno, Él va a salvarte si arrepientes de lo que eres, un pecador sin esperanza, y confías en la única esperanza que existe, que es Jesús, y su obra en Calvario para salvarte de sus pecados. Si haces eso, gloria a Dios, eres una oveja de Dios, pero ya debes seguirle. ¿Sí? Vamos a Santiago 1. Santiago 1. Santiago 1 y versículo 21 que dice: por lo cual dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibir con mansedumbre la palabra ingerida en vosotros, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Si estás escuchando el buen pastor, vas a recibir sus palabras, ¿sí ven? Vas a escuchar su voz, ¿right? ¿Es ok? ¿Estás recibiendo su voz? ¿Yeah? Y si lo recibes específicamente del Evangelio de Cristo, serás salvo por medio, en parte, de la palabra de Dios. ¿Sí, no? Entonces parece que Santiago y Pedro están de acuerdo si comparas esto a 1 de Pedro 1, versículo 23. Pero siguiendo. 22. Nota esto. Mas ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Y Santiago ya está exhortando a nosotros que debemos ser discípulos de Cristo, debemos seguir a Él también. Pero la cosa triste es que la mayoría de cristianos hoy en día reciben a Él como su Salvador y no siguen a Él, no son sus discípulos. Y eso es lo que Dios quiere, el deseo de Él es que sus ovejas le siguen, ¿sí? Entonces, ¿estás escuchando a Dios? ¿Estás siguiendo a Él? Si no estás siguiendo, le estás diciendo, sígueme, ¿sí? Viene a mí. Pero bueno, Juan 10 y versículos 28 y 29 dice: y yo les doy vida eterna y para siempre no perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y aquí Jesús confirma una doctrina que se llama seguridad eterna. Seguridad eterna. Es decir, si eres salvo no puedes perderlo. Que vas a sacar, alguien va a sacarte de la mano de Dios. Buena suerte, pues. Eso no va a pasar. ¿Ya? Vamos a Romanos 8. Vamos a ver que Pablo confirma esa doctrina que Jesús dijo aquí. Romanos 8 y versículo 38. Y sabemos, hermanos, que Jesús ya dijo eso en Juan muchas veces, este concepto de seguridad eterna, de estar repitiendo la misma cosa otra vez. ¿Ya? Romanos 8 y versículo 38 dice: porque estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sí, si faltas fe, eso es incluido en vida, si no sabía Pentecostal. Cuando poniste fe en Cristo, Dios te dio la fe de Cristo para salvarte. Entonces su fe tiene nada que ver. Y si no reconoces eso, pues a lo menos poniste fe en Cristo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Eres salvo. Y si tú crees que puedes perderlo, bueno,
Tú puedes sufrir, tú puedes seguir en esa doctrina falsa, está bien, pero tú tienes seguridad eterna. Y yo estoy alegre que voy a verte en el cielo, si tú lo crees o no. Porque tiene nada que ver con usted. Tiene que ver con la palabra de Dios. Y Dios dice, como dice ahí, ni la muerte ni la vida. Mi vida tiene nada que ver. ¿Ya? Pero bueno, gloria a Dios. ¿Ya? Ahora vamos a ver esto con más conceptos. ¿Ya? Dios es bueno, Dios es un caballero. Si tú quieres creer algo que no es según la Biblia, tienes el derecho de hacerlo. Puedes pensar que yo estoy haciendo eso, ¿ok? Gloria a Dios que tenemos esa habilidad, esa voluntad de tomar las decisiones que tomamos, pero la Biblia enseña seguridad eterna. Entonces, qué bueno que la Biblia enseña algo, ¿no? Que muestra a nosotros que no podemos perder la salvación. Bueno, ¿qué es la vida eterna? Manuel, yo sé qué es eso. Es que no vamos a perecer, vamos a vivir para siempre. No, mira, vida eterna. ¿Qué significa eterno? Manuel, significa que no tiene principio ni fin, pero yo tengo principio, entonces, ¿sí, ¿verdad? ¿Cuántas personas predican esto y no entienden esto doctrinalmente? Entonces, bueno, yo estoy bien con las prédicas, sigue predicando eso, yo lo hago a veces, pero debemos entender la doctrina sobre esto. Hay una definición en la Biblia sobre la vida eterna. Vamos a Juan 17. Vamos a ver. Juan 17. Juan 17 y versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, coma. No, parece que vamos a ver, ¿cierto? Que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, refiriendo al Padre, y a Jesucristo a quien tú enviaste, y esto es Jesús orando al Padre. Esto es la oración del Señor, la verdadera. Vea que la vida eterna es conociendo a Dios y conociendo a Jesús. Eso es la vida eterna, esa relación personal que tienes con Dios. No es viviendo para siempre. Eso es un beneficio de conociendo a Cristo, ¿sí ven? Entonces estamos ahí predicando a veces, tú sabes que vas al cielo cuando mueres y todo, eso está bien, predícalo, está bien. Pero la verdad, hermanos, es que la cosa que debemos predicar es Jesús, ¿sí ven? Cuando personas renacen, están comenzando una relación con Él, ¿sí ven? Y un cristiano debe saber eso, que la prioridad es conociendo a Él y siguiendo a Él. Y el resto es solamente extra crédito. ¿Sí ven? Es bueno que me voy al cielo, pero es mucho mejor que voy a estar con Dios. Yo puedo hablar con Él, yo puedo conversar con Él, yo puedo comer con Él, yo puedo vivir con Él, ¿sí ven? Eso es la razón para ir al cielo. No es el cielo solamente. Estar con el Rey de Reyes. ¿Sí ven? También en 1 de Juan 5:20, Juan otra vez dice que el Hijo es el Dios verdadero. Entonces parece que Dios el Padre y Dios el Hijo, los dos, son ese solo Dios verdadero, porque yo y mi Padre somos uno, vamos a ver eso. ¿Sí va? Y Él dice que ese Hijo es la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Él. Entonces, cuando Jesús está diciendo que Él va a dar a sus ovejas la vida eterna, está diciendo que Él va a dar a Él mismo. Y si piensas en su salvación, eres salvo por Él, porque Él te dio todo. ¿Sí ven? Él es su redención, Él es su justificación, Él es todo. Él dio su vida para ti, Él dio su sangre para redimirte, para expiar sus pecados como el Cordero de Dios. Entonces Jesús no está mintiendo cuando dice eso. Juan 10. Juan 10. Sí, estamos aprendiendo más cosas.
¿verdad? Que one puede ser muy simple y también puede ser muy complicado, dependiendo con quién estás hablando. Yo estoy aquí enseñando a cristianos, entonces voy a mostrarles más. ¿Okay? Juan 10, y deja que el Espíritu Santo te enseñe. ¿Sí? Juan 10 y versículo 28, que dice, y para siempre no perecerán. Entonces vamos a enfocar en eso. Pero dice, mira que dice, y es otra cosa. ¿Sí ve? Hay la vida eterna y que no siempre perecerá. ¿Sí ve que son diferentes? ¿Sí? Vamos a Romanos 8. Romanos 8 y versículo 23. Romanos 8 y versículo 23, que dice, y no solo ella, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí ven? No vas a perecer cristiano porque Dios ya dio vida a su espíritu, Él redimió su alma, eso no va a perecer, y su cuerpo, sí, va a entrar a la tierra, pero Dios va a adoptarlo y va a hacerlo glorioso y no perecerá. ¿Sí? La vida sempiterna es conectada en usted siguiendo desde el momento de que naciste hasta cuando tiempo se termina y nunca va a terminar. Entonces, vas a vivir para siempre jamás, ¿sí? Gloria a Dios. Manuel, había un versículo sobre el tiempo acabando en Revelación 10. Eso es otro estudio. Se refiere a algo diferente. Pero bueno, poniendo eso al lado. ¿Okay? Yo sé que algunos, ese Che Camilo, sabe un poco de Biblia. Pero bueno. ¿Okay? Mano. Jesús habló de la mano de él, de su mano y también la mano de su Padre. ¿Sí? Sabemos que la mano de Dios es muy, muy poderoso. ¿Sí? Porque por eso nunca vas a perecer, cristiano. Por eso tienes vida eterna. Gloria a Dios. Y sabiendo eso, Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Y versículo 6 dice, porque por esto ha sido, estoy en capítulo 4, capítulo 5 y versículo 6, humillaos pues debajo de la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fue tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, humíllase a la mano de Dios para que puedas seguirle. Eso es la conexión. Okay. Creo que Pedro lo predicó muy bien, no tengo que decir nada. Okay. Bueno, versículo 30. Yo y mi Padre somos uno. Y aquí Jesús está diciendo otra vez que Él es Dios, como vimos en Juan 5. Y Él está diciendo eso porque quiere conectar su mano con la mano de su Padre. ¿Sí? Por eso es la organización del dicho de Jesús. Para que veas por qué en el contexto. Pero ahora voy a sacarlo fuera de contexto porque esto muestra muy claramente que la doctrina de la divinidad es una doctrina bíblica. Vamos a ver versículos. Vamos a Hebreos 1. Hebreos 1. Hebreos capítulo 1. Tenemos el Hijo diciendo que el Padre es Dios, obviamente. El Padre dijo lo mismo sobre el Hijo. Hebreos 1 y versículo 1 dice, Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo,
a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo los siglos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se asentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 8. No sabemos que esto es el Padre hablando aquí. 8. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de rectitud es cetro de tu reino. ¿Sí ven? El Padre dijo al Hijo, Dios. Tú eres Dios. ¿Sí ven? Entonces, son Dios. 1 de Juan 5:7. Versículo famoso sobre la divinidad. Entonces, si no lo crees, no crees ese versículo. Es muy directo. Porque hay tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Sí? Divinidad. ¿Sí ven? Muy claro. Entonces, la divinidad es Dios, son uno. Y también el Padre y el Hijo son uno, pero son dos. Yo no entiendo esto, Manuel. No tienes que entenderlo, tienes que creerlo, porque está ahí. Pero si quieres ver un poco, esto va a ser el enfoque de este estudio hoy, vamos a ver lo que la Biblia dice, conectar algunas cosas. Vamos a comenzar viendo cómo funciona eso. ¿Okay? Número 1, vamos a Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22 y versículo 42 dice, esto es Jesús orando en ese jardín, diciendo, Padre, si quieres, pasa esta copa de mí, empero no se haga mi voluntad más la tuya. Y aquí Jesús confirma que Dios el Padre tiene una voluntad y el Hijo de Dios, es decir, Él, tiene otra y puede tenerlo. Entonces Dios puede tener múltiples voluntades adentro de Él. ¿Sí ve? ¿Sí ve que ya Dios es más complicado que nosotros? Tú tienes una voluntad y ya. Hay deseos diferentes en ti porque tienes su espíritu, el espíritu de Dios, si eres un cristiano, los espíritus del mundo, el diablo afectándote, ese poder, la potestad del aire, todo eso, el príncipe ahí. Pero tú tienes una voluntad, pero Dios no. Dios es más complicado que usted. Por eso estás orando a Dios. ¿Eh? ¿Por qué vas a orar a Dios si Él no es más complicado que nosotros? Yo no entiendo a esas personas que quieren seguir un Dios que entienden completamente. ¿Sí? Si lo entiendes, eres mejor que Él. Eso se llama un ídolo. ¿Sí? Okay. Y bueno, pero yo entiendo eso, Manuel. ¿Cuál es la conexión a Juan 10:30? Bueno, muchos miran ese versículo en esta manera y dicen, vea, Jesús es el verbo, Él tiene una voluntad y Dios el Padre tiene otra. Eso muestra la divinidad en esa manera. Mostrando este concepto de Dios teniendo tres personas, pero una sustancia, una esencia. ¿Sí ven? Y eso es la manera estándar de explicar la divinidad. No significa que es 100% cierto, pero es una manera de verlo. ¿Okay? Y el problema es que cuando preguntas a ellos qué significa persona, la mayoría no saben exactamente. Pero saben que no se refiere a persona como yo. Yo soy una persona, un cuerpo, alma y espíritu. Y sabemos que no estamos diciendo que Dios es tres cuerpos, tres almas y tres espíritus necesariamente. ¿Sí ven? Todos saben eso. Entonces, este concepto de personas puede ser que tiene que ver con la verdad que Dios tiene más que una voluntad adentro de Él. ¿Sí ven? Eso es lo que quieren decir. Eso era el significado cuando fue comenzado como utilizando la palabra mucho tiempo antes. Pero eso fue perdido en el tiempo y muchos dicen eso sin saber lo que están diciendo. Y eso está bien. Pero también sabemos que Jesús es más complicado que solamente siendo el verbo. Él es la plenitud de Dios corporalmente, según Colosenses 2.
Él es Dios, es decir, la divinidad completa manifestado en la carne. Él no es solamente el verbo. Entonces, Él es más complicado que eso. Es lo mismo con Dios el Padre. Muchos piensan que Dios el Padre se refiere al Padre como ese miembro de la divinidad y ya. Pero Dios el Padre en este caso se refiere a esa persona en el trono que es la divinidad de Dios, la plenitud de Dios en espíritu. Por eso que Jesús dijo que Él estaba en el cielo tanto como estaba ahí enfrente de Nicodemo. ¿Sí va? Entonces hay Dios y hay Dios manifestado en la carne. Manuel, estás ahí diciendo cosas. Yo voy a confirmarlo con la Biblia. Mostrando que Dios es más complicado que todos dicen. Ahora ves, porque hay personas que creen que Dios es solamente una persona, porque estaban pensando en persona y vieron esa cosa, pero siguieron eso sin ver el resto de la Biblia. ¿Sí, verdad? Y es lo mismo con los que dicen que Dios es tres personas y uno. Yo digo, no, Dios es tres y es uno, y también es dos y es uno. Y Dios es 7 y 1, los 7 espíritus de Dios. Lo entiendo no completamente, pero entiendo un poco. Voy a mostrar. ¿Ya? Vamos a Revelación 4. ¿Cómo vas a recibir algo si ya crees que sabes y lo entiendes? No vas a ver toda la Biblia, porque hay mucha Biblia sobre este asunto. Y hay mucho más que vamos a ver esta noche, o esta mañana, perdón. Revelación 4. Revelación 4. Vamos a ver la visión de Juan. Revelación 4 y versículo 2. Y al punto yo fui en el espíritu, y aquí un trono estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno asentado, y ese uno, 11, versículo 11, Señor, digno eres de recibir gloria. Esa persona en el trono es el Señor, es Dios. Pero capítulo 5, mira esto. Y vi la mano derecha de que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Entonces, ese en el trono tenía un libro en su mano derecha, en su mano derecha. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dice, no llores, porque nadie podía abrir ese libro. Entonces el anciano dice, no llores a Juan. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha prevalecido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré. Y aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero en pie como uno que hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Manuel, eso es muy raro. ¿Me está diciendo que ese uno en el trono se convirtió para ser el cordero? Puedes pensarlo así, si quieres, pero es más complicado que eso, porque versículo 7 dice, y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Entonces había Dios ahí, y Dios manifestado en la carne recibió el libro de Dios. ¿Sí ven? 2 manifestaciones diferentes. Wow, cierto. Yo no entiendo esto, Manuel. Esto parece loco. ¿Ah? Bueno, necesitamos más Biblia para entenderlo. ¿Cómo funciona este trono de Dios que parece que es múltiples tronos, pero un trono a la misma vez? ¿Sí? Vamos a Salmo 16 y Salmo 110. Salmo 16 y Salmo 110. Un salmo famoso sobre Jesucristo y otro salmo famoso que Jesucristo citó durante su ministerio. Salmo 16 y Salmo 110. Salmo 16 y versículo 8 dice, a Jehová he puesto delante de mí siempre, y esto habla del Mesías, entonces ese mí es Jesús, y Jehová se refiere a su Padre. ¿Sí ves? Porque estando él a mi diestra, no seré conmovido. Entonces tenemos al Mesías así, y él está diciendo que el Padre está en su mano diestra. Está aquí.
Pero en Salmo 110 y versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, asiéntate a mi diestra, entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo puede ser que los dos están en la mano diestra de uno y otro a la misma vez? Es una buena pregunta. Porque piensas que si Jesús está aquí y el Padre está aquí, el Padre va a dar su mano izquierda, ¿sí? Pero no es así. Los dos están a su diestra. Entonces, piensa en esto. Hay el Mesías, hay Dios manifestado en la carne así, recibiendo el libro. Y hay Dios el Padre, ¿sí ve? Dando el libro con su mano derecha. ¿Sí ve? Eso es una foto de esto. Imagina el Hijo mirando una dirección, sentado así, y el Padre mirando el otro, y su mano derecha cruzan aquí. Y estas estrellas se refieren a los 7 espíritus de Dios. Es una idea, pero es muy interesante que con 7 espíritus puedes hacer el símbolo de infinito. ¿Sí ves que pueden conectar? ¿Sí ves? Muy raro, ¿no? Y sabes que si giras infinito así, eso parece como el número 8. Y el número 8, para los que estudian, sabe que significa nuevo comienzo. Y el Padre se queda en el cielo cuando el Hijo se baja para comenzar otra vez las cosas aquí en la segunda venida. ¿Sí, no? Entonces sí, hay la divinidad de Dios. Y hay un concepto que hay 3 que dan testimonio que son uno, pero también hay 2. Hay una duplicidad en Dios también, por medio del Padre y el Hijo. Y es por eso que la doctrina de Cristo tiene que ver con recibiendo al Hijo para que puedas recibir al Padre, porque no puedes recibir uno sin el otro, es imposible. Hay muchos que dicen que tiene a Dios el Padre sin Jesús, como Islam y cosas así. Falso. Imposible. Porque el Hijo es la imagen expresa de la sustancia del Padre. ¿Verdad? Manuel, esto me confunde más que nunca. Ok, está bien. Vota todo. Solamente si crees que Dios es más complicado que uno, estás bien. Cree este versículo y crees estos 2 a lo menos, ¿ok? Gloria a Dios. Y si estudias algún día vas a ver cosas. Hay más con eso. Ni siquiera hablamos de los 7 espíritus de Dios. Puedes pensar en Mateo 28 y versículo 20. ¿Sí ven? Y estás viendo al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo manifestado ahí. Pero sabemos que el Espíritu Santo también puede descender en una forma corporal del cielo, en Lucas. Entonces, hay mucho ahí. ¿Sí ven? Gloria a Dios. Y esto explica este concepto en versículo 29, que el Padre es mayor que todos, incluyendo Jesús, ¿sí ve? Porque el Hijo decidió sujetarse al Padre para hacer su voluntad, como vimos en Lucas 22. Eso explica eso, ¿sí ve? Gloria a Dios. Eso es algo que muchas religiones rechazan completamente. Y por eso, para terminar, versículo 31. Juan 10 y versículo 31. Vamos a ver si los judíos entendieron exactamente lo que Jesús dijo ahí. Juan 10 y versículo 31 dice, entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. Parece que sí. Y ellos hicieron lo mismo antes, en Juan 8, ¿cierto? 2 meses antes. Querían apedrear a Jesús porque él dijo que antes Abraham era yo soy, mostrando que él es Dios, y querían hacer lo mismo, ¿sí? ¿Y sabes qué? Esas personas parece que no están recibiendo la palabra, parece. Pero cuando seguimos en el contexto, vamos a ver que Jesús sigue hablando con ellos y vale la pena hablar porque hay algunos que reciben a él. No todos, pero hay algunos. Y es por eso que Dios sigue trabajando con nosotros. Puede ser que había 8 veces que era como esos judíos y querían apedrear a Jesús. Pero puede ser que esa 9ª vez por fin te das cuenta que estás equivocado y recibes a Jesús. Gloria a Dios que Él sigue con nosotros. ¿Sí? Y yo tengo algo sobre
los testigos de Jehová y los musulmanes, básicamente, ellos no están de acuerdo con los judíos, parece. Los judíos entendieron lo que Jesús dijo con este dicho. Yo no sé por qué ellos no entienden. No hay razón. ¿Okay? Y bueno, terminamos con este capítulo en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de ver un poco lo que pasó en su ministerio, Señor. Y ayuda a nosotros a entender la verdad sobre las personas, mirando a nosotros primeramente, que somos vagos. Y gloria a Dios, gloria a ti que quieres repetir cosas a nosotros para darnos esas oportunidades para recibir a su Hijo. Y gracias, Señor, por a las oraciones que recibes de otros cristianos sobre personas que ya rechazaron a ti más que una vez. Porque es por esas oraciones y usted respondiendo a eso, que personas tienen más que 2 oportunidades. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.